Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches para el momento en que estén escuchando esta grabación. Mi nombre es Jonathan Gutiérrez, soy del programa de Psicología de segundo semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, y hoy estaremos haciendo una presentación, una exposición acerca de la ontogénesis del sistema nervioso para nuestra materia de neuroanatomía con la profesora psicóloga clínica Daisy Vargas Díaz. La revista médica Reproducciones Asistidas usa esta imagen para representar la formación del embrión desde la fecundación. Ustedes pueden ver allí en la primera lo que llamamos el cigoto, que es la fusión de los gametos. Entonces, el espermatozoide y el óvulo formando aquí la primera célula de lo que sería el futuro ser humano o el futuro bebé. A partir del segundo día y tercer día estas células empiezan a multiplicarse. En el segundo día son 4, ya en el tercero ya van en 8, hasta formar un conjunto de células y llamarse y denominarse como mórula. Aquí ya es muy difícil contar estas células, pero ya este conjunto de células llamados blastocitos, blastocistos, ya tienen la capacidad de ser cualquier tipo de tejido corporal, ¿sí? Entonces, esta mórula comienza a ser muy diferente a unas células o a las células, dándole así la entrada o la aparición de lo que llamamos el blastocele. El blastocele. Y en mis palabras, ya es como un huequito, una cavidad, ya con sustancias como iones, aminoácidos, glúcidos, que dan estas sustancias son necesarias para el desarrollo del feto. El blastocisto, que es esta estructura conformada por estas células denominadas blastómeros, está conformada por dos especies de estructuras. Hay una masa celular que se llama el embrioblasto, y hay una capa que se llama el trofoblasto. Este embrioblasto, esta masa de células, es lo que le va a dar estructura orgánica al feto en formación. Y el trofoblasto se encarga como darle los nutrientes que va a requerir el feto. Esta imagen que usamos en la presentación es de un doctor en biología llamado Virgilio, y me pareció porque lo vi en un post donde él hablaba que este blastocisto ya se puede transferir a personas que tienen problemas como de fertilidad, lo que transfieren este blastocisto, y esto tiene algunas ventajas porque el embrión, bueno, ya se puede seleccionar mejor el embrión y bueno, tiene otras ventajas. Me pareció curioso como el tema del blastocisto, esta etapa ya de formación del feto. Tenemos entonces la fase crítica, aquí es una fase crítica importante, que es la gastrulación. Estas células comienzan a moverse y a formar estas tres capas germinales que ustedes pueden ver allí en pantalla. Entonces tenemos el ectodermo, que aquí es donde se forma la piel y ese sistema nervioso. El mesodermo es una capa allí en el medio, allí es donde se forma el sistema cardiovascular, los músculos, aparte del aparato reproductor, ¿sí? Parte de la piel, y bueno. Y allí en el endodermo, que es una capa un poco más interna, se forma el sistema respiratorio, el sistema digestivo, las glándulas y todo este tema. Parece interesante, la imagen es tomada también de esta revista médica, Reproducciones Médicas, y me parece que hace el colocar allí los dibujitos del endodermo, mesodermo, y identificando las partes del feto. Me parece interesante cómo se puede allí ver claramente. En esta fase empieza a repartirse las funciones celulares como tal. Entonces, parte de las células que componen el ectodermo, estas vienen a pasar a ser futuras integrantes del sistema nervioso, y otras pasan a ser, se convertirán en piel como tal. La encargada de hacer como esta filtración y esta selección celular se llama la notocorda.
y la vemos en la imagen, la notocorda. ¿Sí? Entonces ella envía señales. Quienes reciben estas señales van a pasar a ser unas futuras células epidérmicas, y las que no reciben estas señales pasarán a ser parte del sistema nervioso, y eso tiene un nombre. Yo se los voy a leer, se llama neuroectodermo, se llama así. Nombres rarísimos, pero bueno, ahí estamos aprendiendo. En la formación del tubo neural, estas células primarias empiezan como a apilarse, ¿sí? Apilarse, y forman una especie como de pirámide, dando como le forma a lo que conocemos como el tubo y la cresta neural. Entonces, desde el tubo neural se deriva lo que conocemos como el sistema nervioso central, y de la cresta neural se deriva el sistema nervioso periférico. Entonces, este tubo neural se dilata como en tres partes, generando el nombre de vesículas encefálicas. Veamos la imagen de estas tres. La primera, encontramos de las tres el prosencéfalo. La segunda, allí estructurada, tenemos el mesencéfalo. Y tercero, el rombencéfalo. De ahora en adelante todo va a terminar en céfalo. Ahí lo vamos a enredar. De estas tres empiezan a derivarse las estructuras. Entonces, del prosencéfalo se formará el telencéfalo y el dienencéfalo, ¿sí? Y del rombencéfalo surgirán el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿sí? Y el mesencéfalo, como que dice la información que queda como intacta según la información de la unidad. Entonces, estas vesículas primarias dan lugar a otras 5 vesículas secundarias. Entonces ahí tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas tienen su definición, porque ahí se van formando todo lo que ya de una manera más compleja como el ser humano. Me parece como muy bonito cómo se va formando el ser humano. Entonces, el telencéfalo se desarrollará entonces los hemisferios cerebrales, lo que nos dará las funciones cognitivas superiores y las emociones. Del diencéfalo, ahí entonces encontramos la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, lo que controla lo que regula la parte hormonal y otras funciones. El mesencéfalo se convertirá como en un tronco encefálico donde se controlan las funciones motoras y sensoriales. El metencéfalo forma como un puente conectando diferentes áreas del cerebro y controlando las funciones de la respiración como tal. Y el mielencéfalo se convertirá, dice la unidad, una médula oblonga, y esto es importante para las funciones automáticas como la cardíaca y la digestión como tal. Bueno, hasta aquí ya hemos abarcado todo lo que tiene que ver con el tema de la ontogénesis, el desarrollo embrionario del sistema nervioso como tal. A manera de conclusión, creo que la exposición es bastante compleja por todo el mundo de terminologías que siempre van a terminar en céfalo, pero pues eso no es igual a la complejidad de que es el ser humano. Alguna vez escuché en las narrativas judeocristianas algo acerca de cómo una canción o una poesía en su contexto hablaba de que mi embrión vieron tus ojos, hablando de que el embrión había visto al Dios que lo había creado. Y entonces, pues, una poesía que se ha escrito hace muchos años, y estas investigaciones, digamos que son recientes, pero ver cómo la complejidad del ser humano, pues definitivamente es muy misterioso y muy místico como tal. En la bibliografía tenemos estas 3 bibliografías, el estudio de
Ortiz, que nos aportó muchísimo en imágenes y en entender un poquito a manera de estudiante toda esta terminología y las unidades, la unidad 1 de nuestra materia de neuroanatomía y la revista de investigación médica que tiene que ver con las reproducciones médicas, nos ayudó mucho en las imágenes. Eso es todo, muchas gracias.